Hi again. Thank you. Thanks for the waiting. We're here at the World Football Summit 19. Time now to talk about the FIFA, the main organism worldwide in the world of football. We're going to have a Q&A, questions and answers, with FIFA's Chief Legal Officer, with Emilio García, and with the journalist from El País, one of the best journalists in Spain, David Álvarez. Vamos a tener ahora mismo un Q&A con uno de los responsables, el responsable legal de FIFA, con Emilio García, que va a estar acompañado por David Álvarez, uno de los mejores periodistas que tiene este país y que además también trabaja en el medio del mismo nombre, en El País. Así que no voy a tardar mucho. I'm not going to take this very long. So, welcome, Emilio García and David Álvarez. Take your seat, and now we are ready to talk about FIFA. Over to you. Para vosotros. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de los nuevos planes de la FIFA, sobre todo de la Cámara de Compensación. Pero esto, para ponerlo un poco en contexto, viene de una revisión profunda que habéis hecho de algo que se estaba quedando un poco obsoleto, que es la regulación del mercado de traspasos, ¿no? Que tenía unos 20 años. En estos 20 años el fútbol ha cambiado muchísimo y la revisión empezó en el 97. Así es. No, en el 17. ¿Qué necesidades identificasteis en ese análisis? ¿Qué cambios principales? ¿Dónde visteis los principales fallos o agujeros? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias a la organización, Jan, María, y felicidades por el éxito del World Football Summit. En relación con tu pregunta, es evidente, el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA, como es concebido hoy en día, entró en vigor en el año 2001. Fue una gran reforma, un acuerdo entre la UEFA, la FIFA, la Comisión Europea. Por tanto, han pasado casi 20 años desde que la FIFA decidiera reformar el sistema. En estos 20 años el mundo ha cambiado muchísimo, pero sobre todo el fútbol ha mutado exponencialmente. Me traía algunas pantallas, si las podemos ver. Vamos allá. Solo centrarse en el clearing house. Decía, el fútbol ha mutado exponencialmente en estos 20 años. Si, por ejemplo, nos fijamos en el número de transferencias internacionales que había en el año 2001 y el número de transferencias internacionales que hay en el año 2019, estamos hablando en el 2001 de, ¿cuántas? 300, 400, estamos hablando de 17.000 transferencias al año, o sea, fíjate el cambio. Si hablamos del dinero invertido en esas transferencias, exactamente igual. ¿Cuánto podríamos estar hablando en el año 2001? 100, 200, 300 millones. ¿De cuánto hablamos en el 2019, según los últimos reports de TMS? De 7 billones de dólares. Es decir, el mundo ha cambiado mucho y es evidente que después de 20 años el fenómeno de las transferencias internacionales de futbolistas tiene que ser revisado y en ello estamos. Hay algunos cambios encima de la mesa, pero lo importante es comprender que después de 20 años el sistema que funcionaba entonces y que ha venido funcionando necesita ser revisado. Uno de los principales cambios, y bueno, que ya está aprobado y que entrará en vigor, es esta Cámara de Compensación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Para qué sirve? Bien, ahí lo tenemos un poco en la pantalla, ¿no? Recientemente el Consejo de la FIFA, el Comité de Stakeholders de la FIFA decidió poner en marcha, o al menos aprobar el proyecto en sí. Estamos en los primeros pasos. El Clearing House o Cámara de Compensación lo que intenta es que el dinero que los clubes tienen que pagar por solidaridad, por Training Compensation y Solidarity Mechanism, por los derechos de solidaridad y los derechos de formación a los clubes formadores, efectivamente se pague. Como sabéis, hoy el sistema de transferencias está basado en que, básicamente cuando hablo de solidaridad, que cuando un nuevo jugador es traspasado, el club que contrata al jugador tiene la obligación de derivar el 5% del valor de la transferencia a todos los clubes que entre los 12 y los 23 años han formado al jugador. La obligación existe, pero eso no pasa. No pasa por muchas cosas. Primero, porque
el club no quiere pagar, prefiere ahorrarse el dinero. Segundo, porque los clubes que han formado el jugador o han desaparecido o son clubes pequeños, las directivas han cambiado, no hay una trazabilidad de la historia del jugador. Por tanto, lo que queremos es que si en un mercado global en donde nuestras estimaciones son que alrededor de unos 500 millones deben ser pagados al año a los clubes que han formado a los jugadores, bien por solidaridad, bien formación, hoy en día las estimaciones dicen que solo llega a 70, 80 millones de dólares, menos del 1% del 5%. Por tanto, es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo porque el dinero está siendo detraído de los clubes que realmente forman a los jugadores, ¿no? ¿Y cuándo va a empezar a funcionar esta Cámara de Compensación, que ya está aprobada? Bueno, el proyecto está aprobado. Tenía aquí estas diapositivas a lo que me refería anteriormente. Sí. Estas son estimaciones basadas, si me levanto y lo veo, bueno, lo vemos en la pantalla, estimaciones basadas en nuestros cálculos y en lo declarado por los clubes en el TMS. En verde vemos básicamente lo que se debería pagar en solidaridad en cuanto a lo declarado por los clubes en el sistema de transferencias internacionales, en el TMS, y en azul vemos lo que efectivamente se está pagando. Hay claramente un gap altísimo y eso es lo que intentamos o vamos a intentar cerrar con la Clearing House, que si en el 2018 351 millones eran debidos a los clubes que han formado a los jugadores, esos 350 millones lleguen con la Clearing House. ¿Cuándo comenzar o cuándo creemos que podemos comenzar? El proyecto se ha aprobado por el Consejo de la FIFA. Hemos lanzado un proceso abierto para seleccionar socios en esto. La FIFA es una organización que más o menos sabe cómo organizar competiciones deportivas, pero no somos un banco y no somos alguien que pueda gestionar pues, millones de dólares anualmente de una manera profesional, con compliance. Queremos buscar un socio que nos ayude a llevarlo a cabo. Hemos lanzado un proyecto para seleccionarlo, las aplicaciones finalizan la próxima semana, el día 30 de septiembre me parece, y a partir de ahí, una vez seleccionado, empezaremos a trabajar con ellos en el proyecto. ¿Y en qué ventana de fichajes crees que esto puede empezar a funcionar? Es difícil prever exactamente, ¿no? Hay muchos retos encima de la mesa. Mi ilusión, la ilusión de la FIFA, de toda la gente que estamos detrás en este proyecto, es que en el 2021, quizás la ventana de Navidad del 2020 a 2021, en el 2021 quizás la ventana de verano, en el 2021 tenemos la ilusión de que el proyecto empiece a funcionar y de que el proyecto sea una realidad y que realmente este dinero pueda llegar a los clubes formadores, ¿no? Porque por ir a una especie de ejemplo concreto, en un traspaso de un futbolista de España a Italia, por ejemplo, ¿cómo actuaría exactamente este organismo? O sea, ¿cuál sería el camino del dinero que garantizaría que llegara a donde tiene que llegar? O sea, ¿qué pasaría? Si utilizamos un club español y un club italiano, digamos que un jugador es transferido de un club como el Real Madrid al Milán o a la Juventus y digamos, por ejemplo, que el valor del traspaso es 100 millones de dólares. ¿Cómo funcionaría el sistema? El sistema funcionaría básicamente en que el club italiano tiene que pagar 5 millones de dólares a los clubes formadores de ese jugador entre los 12 y los 23 años. El sistema básicamente funcionaría de la siguiente manera. La FIFA contactaría, porque esos datos están declarados en el TMS, al club italiano y a todos los clubes. Le daría un tiempo para depositar la cantidad de los 5 millones en una cuenta bancaria. Y luego la FIFA, a través del TMS y de la conexión con sus asociaciones nacionales, generaría el pasaporte del jugador, es decir, la FIFA, a través del TMS y de la conexión con el Connect ID a las asociaciones, podría determinar dónde el jugador X se formó entre los 12 y los 23, y una vez que el club ha depositado la cuantía en los próximos 30 días del traspaso, la FIFA pondría en marcha el pasaporte y el Clearing House pagaría a todos los clubes que han formado al jugador proporcionalmente, de acuerdo con el anexo 5 del reglamento, las cantidades depositadas. ¿Qué ocurre si un club decide no abonar la cantidad de solidaridad de formación? Bueno, estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero la primera con la que estamos barajando es evidentemente que si un club
rehúsa a incluir o a transferir la cantidad para los clubes formadores, el club tendrá cerrada la ventana de transferencias. Es decir, tú no pagas, no hay ningún problema, pero en la próxima ventana de transferencias tú no puedes utilizar el sistema de transferencias y, por tanto, no puedes fichar jugadores, ¿no? Es una de las posibilidades. Estamos esperanzados en el que el sistema funcione y que, sobre todo, lo más posible, la más cantidad posible de dinero puede llegar a sus clubes formadores. Esto, volviendo un poco al principio, esta Clearing House es solo uno de los elementos del nuevo sistema de regulación de traspasos que estáis preparando, pero hay más ámbitos en los que la FIFA va a intervenir y con los que ha habido muchas conversaciones y mucho estudio. ¿Cuáles son otros ámbitos en los que vamos a ver cambios o pensáis que debe haber cambios en breve? Pienso que el sistema de agentes es un lugar donde la FIFA debería trabajar en cooperación con sus asociaciones y sus confederaciones. Ahí tenéis, creo, en pantalla, si lo unimos con este mismo topic, o en este mismo tema, lo que en 2018 recaudaron los agentes, estimaciones, y lo que recaudaron los clubes formadores. Es decir, en 2018 veis el gap, 548 millones de dólares pagados en comisiones de agentes, los clubes formadores obtuvieron 90 millones, ¿no? Los agentes son necesarios en el sistema y cumplen una función esencial, y yo creo que no hay nada contra los agentes. Pero creemos que la desregulación en el 2015 por parte de la FIFA no fue quizás la mejor de las soluciones, y la idea es traer de nuevo a los agentes al sistema, regularlos y crear un sistema transparente donde la Clearing House probablemente también vaya a cumplir una función. La idea que estamos barajando con la Asociación de Clubes, con FIPRO, con las ligas, con las confederaciones y asociaciones es utilizar la Clearing House para que todos los pagos de agentes también vayan por ahí, y quizás algunas otras medidas. Lo cierto es que mañana hay una reunión importante en la FIFA del Football Stakeholders Committee. Hay algunos temas encima de la mesa. Probablemente tengamos novedades pronto de cómo la FIFA quiere tratar a los agentes a nivel mundial, quizás temas también de cesiones de jugadores con límites o con algunas consideraciones. Bueno, hay bastantes temas encima de la mesa. Ha habido un primer paquete ya aprobado el año pasado, sobre todo orientado a proteger a los jugadores por impagos. Ahora lanzamos el Clearing House, quizás decisiones sobre agentes y cesiones, y en el tercer bloque quizás cuestiones relacionadas con las ventanas de transferencias, temas fiscales. Bueno, hay mucho sobre la mesa y mucho que trabajar y hacer, ¿no? Sí, muchos cambios en breve. Creo que ahora hay un turno para preguntas. Quizá alguna aclaración sobre lo que has explicado, las novedades que vienen. No sé si... Bueno, pues si no hay cuestiones o preguntas, sí, lo podemos... Pasamos a los siguientes ponentes. De nuevo, Gracias. muchas gracias, David, gracias a la organización y buena tarde. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, David. Mejor así. ¿Dónde lleva la petaca? A ver si me acuerdo. Aquí. Aquí. Eso es. Pues te dejo esta. Pero yo creo que el cable va